nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: «Dame la parte de la hacienda que me corresponde», y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: «¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados». Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre le vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta historia es una historia muy bella que creo que muchos ya la hemos escuchado en muchísimas ocasiones. La famosa historia del hijo pródigo, o también como la llaman algunos, el Padre misericordioso. Digamos que en esta historia nos podemos ver reflejados muchos de nosotros. Incluso deberíamos suplicarle y pedirle la gracia al Espíritu Santo de que nos haga ver reflejados en esta historia. Porque precisamente este hijo que vive en casa es el hijo bautizado, el hijo que ha participado, ha experimentado la gracia de Dios en su vida, pero que un día la pierde porque decide irse muy lejos, a hacer con su vida lo que él quiere. Allí precisamente inicia el pecado. El pecado personal inicia cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos antoja, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece sin consultarle a Dios. Muchas veces nosotros tomamos libremente decisiones sin consultarle nada a Dios, sin preguntarle a Dios, sin decirle qué piensa Él de ello. Este hijo menor ni siquiera quiere escuchar a su padre. Simplemente va donde él y le dice: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Pero no se acerca a pedirle un consejo, pero no le dice a su padre, no toma el consejo, ni siquiera le pregunta al padre si eso es lo más conveniente para su vida. Allí empieza el distanciamiento nuestro del corazón de Dios. Cuando abandonamos la oración, cuando dejamos de asistir a la Eucaristía, cuando dejamos de rezar,
cuando dejamos de hacer nuestros actos de piedad que nos acercan a Dios. Allí se va trazando y digamos que se va construyendo un camino hacia la perdición, hacia el pecado, hacia el alejamiento total de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en pecados nefastos, graves? ¿Cuántas infidelidades matrimoniales? Porque esos adulterios, esas infidelidades en el matrimonio iniciaron precisamente cuando comenzamos a alejarnos de Dios. Cuando cuando dejamos de ir a la Eucaristía, cuando ya dejamos de rezar el rosario, cuando dejamos de pedirle a Dios. O quizás también tantos problemas matrimoniales, familiares, porque después del matrimonio, pues nunca nos volvimos a acordar de Dios. O es más, porque quizás yo nunca he tenido presente a Dios y nunca me he dirigido a Él para preguntarle cómo debo orientar mi vida, cómo me debo comportar, cuáles son las actitudes en las que yo debo vivir. Hay muchos bautizados en la iglesia, muchos bautizados simplemente por compromiso, digámoslo así, social, por reunir un requisito, tener un sacramento que es necesario, pero no se mira como un sacramento necesario para la salvación, sino porque es necesario. Así en mi familia se ha hecho y por tradición quizás buscan el sacramento del bautismo para mí. ¿Cuántas veces los padres y padrinos que asumen este deber dentro del bautismo quizás no educan a sus ahijados o a sus hijos en los compromisos bautismales? Y muchas veces las personas van creciendo, comienzan a crecer su adolescencia, su juventud, sin que nadie les hablara de la responsabilidad cristiana, sin que nadie les hablara de la grandeza del amor de Dios manifestado en el bautismo, sin que nadie los hiciese conscientes del gran amor que Dios les ha tenido, pero también de la gran responsabilidad que tenemos con Dios y con la Iglesia. Y muchas veces comenzamos a fallar por desconocimiento. Aún esa ignorancia en la que hemos entrado muchos o en la que entramos muchísimos en el pasado, aún esa ignorancia puede ser culposa, porque quizás no hemos querido escuchar la voz de Dios a través de la iglesia, porque quizás no hemos querido escuchar la voz de papá o de mamá o de alguna persona que quiso ayudarme o enseñarme y decirme que lo que yo estaba haciendo no era correcto, que lo que yo estaba haciendo estaba mal. ¿Cuántos jóvenes se han entregado al vicio de las drogas? ¿Cuántos jóvenes hoy son esclavos del pecado? ¿Cuántos jóvenes hoy viven sin sentido la vida? ¿Cuántas personas, porque se dejaron arrastrar engañadamente por el mal, por el pecado, porque quizás nunca alguien los alertó, porque quizás nunca les han hablado del amor de Dios, nunca les han hablado de la gracia de Dios? ¿Cuántas personas hoy andan a la deriva, sin un rumbo fijo, sin una meta clara? Viven la vida pero sin sentido, como muertos, como zombies en este mundo, porque no tienen clara la vida cristiana, porque no saben que tienen un Padre que los ama, porque nunca han conocido el amor de Dios. Precisamente aquí es donde nosotros debemos pedirle esa gracia al Espíritu Santo de poder recapacitar, de poder mirar nuevamente al cielo y suplicarle afanosamente a Dios, pedirle que nos ayude. Si tú te encuentras quizás en estos momentos en un estado de indigencia espiritual, en un estado de sinsentido, donde no te parece las cosas, no le encuentras sentido a lo que haces. Si tú te encuentras en estos momentos viviendo así, es la oportunidad para que levantes tus ojos al cielo y le supliques a Dios. Y si te has dado cuenta que fallaste, que has pecado, que has cometido errores, que has lastimado a los demás, que te has lastimado a ti mismo o a ti misma, esta es la oportunidad para que, como el hijo pródigo, recapacites y le pidas perdón a Dios.
decidas volver nuevamente a Él. Yo los quiero invitar para que a través de esta enseñanza que nos ofrece la palabra de Dios en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 11, donde se nos cuenta toda la historia del hijo pródigo, hagamos un examen de conciencia. Aprovechemos esta oportunidad para que nos pongamos de rodillas delante de Dios. Si no pues lo podemos hacer en un templo, pues hagámoslo allí en nuestra casa, en nuestra habitación. Pongámonos de rodillas delante del Señor y pidámosle que nos ilumine, que nos ayude a entrar en conciencia, que nos ayude a entrar en nuestro interior y que nos permita ver cuáles han sido esas fallas que nosotros hemos cometido, cuáles han sido esas faltas, esos pecados en los que hemos caído, cuáles han sido esas desobediencias contra su voluntad, contra sus mandamientos. Esta es la oportunidad para que nosotros le supliquemos al Señor. Y una vez nos pongamos de rodillas, le pidamos al Señor su luz, también hagamos un serio y honesto examen de conciencia. Pongámonos delante de Dios, pongámonos delante de los 10 mandamientos de la ley de Dios, uno por uno, reflexivamente, conscientemente, con justicia y santidad. Pongámonos delante de los mandamientos y examinemos, revisemos nuestra conciencia. Hagámoslo como un acto de justicia, como un acto de honestidad con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestro interior, miremos en qué hemos fallado, qué pecados hemos cometido. Yo les quiero sugerir que hagan un examen de conciencia a partir de los 10 mandamientos. Y si es posible también tomen los 7 pecados capitales y tomemos, si es posible, una hoja en oración, pidamos la luz del Espíritu Santo, pidámosle a Él que nos ilumine, que nos muestre, que nos lleve hasta el interior para que podamos revisarnos y vernos con honestidad para darnos cuenta que necesitamos cambiar. Hay una frase en el Evangelio de San Juan que a mí me impacta muchísimo acerca del Espíritu Santo. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, será Él quien nos convenza en todo lo referente al pecado. El reconocimiento del propio pecado, del pecado personal, es una gracia de Dios. Y esa gracia hay que pedírsela al Espíritu Santo, Él la da. Por eso no hagamos este examen de conciencia de cualquier manera. Hagámoslo de rodillas delante del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, que nos muestre con claridad qué es lo que hay dentro de nosotros, que nos lleve hasta lo profundo de nuestra conciencia para detectar cuáles son esos pecados que han lastimado mi vida, que han lastimado a los demás, que han lastimado el mismo corazón de Dios. Que me muestre el daño que ha hecho el pecado personal en mi vida. Pidámosle esa gracia al Espíritu Santo, así como la recibió el hijo pródigo. Tuvo la oportunidad, tuvo la gracia de entrar en sí mismo, de revisarse y darse cuenta que había fallado, que había pecado contra Dios, contra el cielo, que había pecado contra los demás. Y por eso la actitud del hijo pródigo es retornar a la casa del Padre, pero ya con un corazón arrepentido, con un corazón dolido. Ya él no lo hace como Adán, que intentó echarle la culpa a su mujer, o como Eva, que intentó echarle la culpa a la serpiente. Aquí él reconoce su culpa. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Ni siquiera merezco llamarme hijo suyo, pero voy a retornar nuevamente a la casa de mi Padre y le voy a decir que me trate como uno de sus criados. Yo no voy a ir a exigirle. El arrepentimiento, el auténtico arrepentimiento, la auténtica contrición del corazón implica eso. Implica no ir con exigencias delante de Dios. Implica ir con honestidad delante de Dios y reconocer, Señor, fallé, pequé, a mí nadie me obligó, yo solito, yo libremente cometí este error. Yo libremente cometí este pecado.
Ciertamente que hay circunstancias que hacen que la tentación sea más fuerte, que la provocación sea más fuerte, pero al fin de cuentas, quienes tomamos la decisión en última instancia somos nosotros mismos. Nadie decide por nosotros. Y por eso el pecado personal implica una responsabilidad personal. Somos nosotros los responsables, soy yo el responsable. Si yo cometí un adulterio, nadie tiene la culpa, nadie exteriormente, fui yo el que decidí caer, porque yo tenía la posibilidad de ofrecer, de no caer en esa tentación. Yo tuve la posibilidad de seguir el camino recto de Dios y no dejarme arrastrar por la tentación del adulterio, como también tenía la otra posibilidad de caer. Yo solito decidí caer si caí en el adulterio. Tantas faltas que nosotros hemos cometido, tantos pecados a veces de los que queremos acusar a los demás, pero los primeros implicados, los primeros responsables, somos nosotros mismos. Por eso este examen de conciencia exige mucha honestidad de nuestra parte, exige mucha humildad. Una de las características del corazón soberbio es que la culpa se la está echando a los demás, la culpa la tienen los demás. La soberbia me hace creer cosas que no son ciertas, me hacen creer demasiado justo sin serlo. Por eso pongámonos de rodillas delante del Señor, supliquémosle, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos regale la luz, que nos regale su luz maravillosa para llegar a un auténtico y profundo arrepentimiento de todos nuestros pecados. Les propongo entonces que para este examen de conciencia vayan a los 10 mandamientos. Van a rezarle también a la Virgen. Todo esto lo estamos haciendo en compañía de la Santísima Virgen María. Con el rezo del Santo Rosario, pidámosle luz sobre nuestra vida para que podamos conocernos a profundidad, pedirle perdón a Dios de aquello en lo que hemos fallado. Y también les propongo que nos examinemos también, si pueden buscar los 7 pecados capitales, aquí se los pondremos al final para que ustedes los tengan, y basándose en esos pecados capitales, en los 10 mandamientos, hagan un honesto examen de conciencia, un justo examen de conciencia, reconociendo que Dios siempre es bueno, que Dios siempre es misericordioso, y hagámoslo con mucha confianza, no con desespero, no con angustia, con honestidad sí, con humildad sí, pero también con una confianza profunda de saber que si le pedimos perdón a nuestro Dios, Él nos perdonará. Entonces, hagamos nuestro examen de conciencia, vayamos a lo profundo de nuestro interior y pidámosle perdón al Señor de aquello que tengamos que pedirle perdón. Que el Señor los bendiga, los guarde en todo momento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.